Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Un gusto saludarlos, les agradecemos a todas las personas que le han dado like y que nos siguen en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por compartir nuestros contenidos. Gracias también a las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ahí subimos todas las entrevistas que hacemos a través de Facebook. La calidad de audio es relativamente menor, pero se escucha muy bien y nos permite guardar las entrevistas para que ahí puedan de nuevo escuchar y ver los temas que les hayan resultado interesantes. Transmitimos desde Alma del Mundo, Café y Salud. Agradecemos a la señora María que nos permite este espacio. Y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de senoradio.fm, Radio Global. Pueden descargar la app para sus dispositivos móviles desde Apple Store o Play Store. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hoy iniciamos con eventos culturales, profesor. Sí En es. esta temporada de vacaciones, pues bueno, vamos a estar trayendo eventos más bien culturales, artísticos. En el caso de hoy, los invitamos a la exposición Amor y Rabia de Israel Martínez. Esta es una obra, lo sonoro no representa, en esta obra lo sonoro no representa un espacio, lo produce y la escucha se convierte, lo produce y la escucha se convierte en una vivencia compartida donde el silencio activa memorias corporales, culturales y afectivas. Mediante procesos de colaboración con estudiantes, colegas, familiares y comunidades, configura experiencias a partir de las coexistencias de distintas voces. Sus instalaciones, piezas multicanal, publicaciones, acciones y performance tejen relaciones entre sonido, sociedad y derechos colectivos, a través de una teatralidad expandida en la que espacio, tiempo y presencia se reorganizan desde la escucha. Esta exposición, Amor y Rabia, se abrió al público el 27 de junio y estará abierta hasta el 4 de octubre, y estuvo a cargo de la curaduría de Lorena Peña Brito. Esta exposición está abierta al público en el Circuito Sur, sala de 1 a la 4, en el Museo Cultural Cabañas. Recordarles que el lunes está cerrado, pero el martes es acceso al público gratuito. Entonces, para que si pueden ir el martes en esta temporada de vacaciones, pues se den una vuelta. Y si no, los demás días también, del miércoles a domingo, tiene un costo, pero no es tan caro. Y continuando con exposiciones plásticas en el Museo de Arte de Zapopan, el MAS, pueden encontrar ustedes la exposición Desvestir y Desobedecer, una exposición colectiva de varios artistas. Entre ellos se pueden contar a Pía Camil, Edgar Cobian, Maximiliano Ruelas, Bárbara Sánchez Kane, entre otros. Históricamente, la indumentaria se ha construido en torno a su relación utilitaria y cultural con el cuerpo, en servicio de la protección corporal, la modestia y la ornamentación. Esta transacción consiste en revelar ciertas partes del cuerpo mientras otras se ocultan. De esta forma, la indumentaria es una segunda piel que descansa sobre el cuerpo desnudo. La piel es un órgano expuesto, sensible y vulnerable que, al pertenecer al ámbito biológico del ser humano, se encuentra cargada de detalles políticos que la sitúan en el ámbito cultural. Si la indumentaria es una segunda piel, el cuerpo vestido es una expresión que refleja las relaciones políticas intrínsecas a esa piel. Esta exposición está abierta, no tengo aquí a la mano las fechas, pero va a estar abierta creo hasta mediados de agosto, así es que pueden muy ampliamente visitarla. La encuentran en la sala Juan Soriano del Museo de Arte de Zapopan, en el andador, en la zona centro. Justo donde están los arcos, a un costado en el A un edificio. costado, ahí está el MAS. Y en nuestra cápsula de Recordando a quién tenemos. A propósito del invitado que tenemos el día de hoy recordamos a Jean-Paul Gustave Riquet. Él nace el 27 de febrero de 1913 y muere el 20 de mayo de 2005. Fue un filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica.
Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. En el año 2000 fue galardonado con el premio Kyoto en Artes y Filosofía por haber revolucionado el método de la fenomenología hermenéutica, expandiendo el estudio en el ámbito de la interpretación textual para incluir nuevos dominios como la mitología, la exégesis, el psicoanálisis, la historiografía, la teoría de la metáfora o la narratología. Algunas de sus obras más representativas es Historia y Verdad de 1955, de la interpretación, un ensayo sobre Freud de 1965, El conflicto de la interpretación, ensayos de hermenéutica 1969, La metáfora viva de 1975, Ideología y utopía de 1989 y Tiempo y narración. Esta obra probablemente de las más importantes o una de las más importantes y extensas que viene presentada precisamente en 3 volúmenes y de la cual también nos ocupamos un poco de revisarla en este caso para la entrevista del día de hoy. Ese fue nuestro recordando a profesor. Pues muy a propósito del invitado y del tema del que vamos a platicar el día de hoy, pero antes de presentarles a nuestro invitado, les recordamos a Evelia Aide García, a Lea Cruz, que nos hagan favor de pasar cualquier viernes en que tengamos emisión aquí a Calle Vidrio 1987 para recoger sus premios, los que se ganaron el día que celebramos nuestro segundo aniversario. Y a Keila Carrasco le recordamos que pues empezando el semestre en el Departamento de Filosofía haga el favor de preguntar por su servidor para entregarle el libro que se ganó de Animalización del Ser Humano del maestro Giovanni Escareño. Y pues para hablar sobre el tema de la identidad narrativa en Paul Ricoeur, tenemos el gusto de recibir nuevamente en este espacio a Jonathan Ricardo Origel Valenzuela. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es maestrante en Pensamiento Crítico y Hermenéutica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía AC. Ha impartido clases de fenomenología, en el Instituto de Filosofía, es profesor del Instituto Franciscano de Filosofía Juan Duns Escoto, es miembro del Seminario Permanente de Fenomenología de la Educación y del Pensamiento dirigido por el doctor Ramsés Leonardo Sánchez Soberano, y ha participado en distintos coloquios y congresos sobre filosofía, cabe decir de manera exitosa. Tuve el gusto de escucharlo en el coloquio sobre pensamiento y cultura virreinal a propósito de un estudio muy interesante sobre la obra de Sor Juana. Maestro Ricardo Origel, bienvenido, buenas tardes. Gracias por aceptar este espacio. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre la obra de Paul Ricoeur, una obra de hecho bastante extensa y bastante variada, pero que podríamos decir que la filosofía de Paul Ricoeur la podemos considerar a grandes rasgos desde un inicio como una antropología filosófica que trata, estudia las posibilidades del ser mismo. En primera instancia, considerarla en ese sentido una antropología filosófica, pero también esta filosofía entendida como una hermenéutica, también la podemos llamar fenomenología hermenéutica, ya como hace un momento Alejandro nos hizo la mención de esta mezcla, digámoslo de esta manera, entre hermenéutica y descripción fenomenológica. Cabe resaltar que lo que hace Ricoeur, es algo que se distancia un tanto de Husserl, es quitarle esta parte, estos como rasgos idénticos de la fenomenología. Se centra en lo que podemos llamar las cosas mismas, recordando el lema de la fenomenología, ir a las cosas mismas, y la intencionalidad, la conciencia siempre dirigida hacia. Cabe
también agrego que, bueno, de hecho, el mismo Paul Ricoeur dice algo así. La primera, que, bueno, definiendo un poco la fenomenología, dice que, bueno, la fenomenología es la suma del corpus husserliano, pero también, bueno, son las herejías plenas del mismo Husserl, ya que, bueno, recordando, y los que se han acercado al estudio de la fenomenología, bueno, se han dado cuenta de esto, como cada fenomenólogo se distancia en cierta manera de la obra de Husserl. Ricoeur es un ejemplo de esto. Agregando también que el mismo Ricoeur dice casi al inicio, bueno, del libro, el conflicto de las interpretaciones, bueno, que es una compilación de varios ensayos, que una de las cosas que dice es que, bueno, la hermenéutica de Ricoeur es el injerto en la fenomenología. Entonces, bueno, aquí, en Ricoeur encontramos, bueno, una mezcla entre fenomenología un poco al estilo husserliano, ¿sí? Y una mezcla con, bueno, la hermenéutica, pero aquí siendo que incluso podemos también entenderla, y mucho también en ese sentido por Paul Ricoeur, que la hermenéutica tiene supuestos fenomenológicos y la fenomenología tiene supuestos hermenéuticos. Y a diferencia, bueno, de otro hermenéutica como Gadamer, que bebe un poco más de Heidegger, Ricoeur, por otro lado, bebe, yo pensaría de esta manera, bebe un poco más de Husserl, pero no ignora por completo a Heidegger, porque incluso reconoce de Heidegger, bueno, que él ya había agregado fenomenología, esta parte como esta vertiente hermenéutica, esta variante hermenéutica de la fenomenología, pero caminando por lo que llama Ricoeur la vía corta, es decir, pasando directamente al sentido del ser, esa indagación del sentido del ser, porque, bueno, la hermenéutica es dicho a grandes rasgos, es una indagación de sentido, del sentido que nos interpela. Pero dice Ricoeur, lo que no hace Heidegger, o descuida Heidegger, bueno, es esta guía larga de la hermenéutica, que, bueno, revisa los signos, los símbolos y el tema que nos incumbe hoy, la narración. Una introducción muy interesante, sobre todo porque nos dio un pincelazo muy rico de los vínculos entre la hermenéutica de Paul Ricoeur, la fenomenología y hasta cierto punto sí las diferencias, también las vinculaciones con el pensamiento gadameriano, que es como la mayoría pues asociamos hermenéutica a Gadamer, pero pues bueno, tenemos esta aproximación ahora al pensamiento de Paul Ricoeur. Antes de continuar, Keila Carrasco, una radio ciberescucha asidua, dice saludos a todos, un gusto saludar, y a quienes conducimos y obviamente también al invitado, dice felicidades a Jonathan por estar siempre dispuesto a socializar sus conocimientos. Ahí va el saludo de Keila Carrasco. Bueno, antes de continuar, Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarlos, estamos charlando con Jonathan Ricardo Origel Valenzuela, estamos charlando sobre la identidad narrativa de Paul Ricoeur. A mí me gustaría mucho, porque nos hiciste una muy buena introducción, distanciando un poco digamos, las partes finas de lo que es la fenomenología, pongámosle clásica, si lo podemos llamar así, y la fenomenología que introduce, por ejemplo, Paul Ricoeur, ya haciendo adiciones, digamos, de la hermenéutica y un poco de la lingüística, según entiendo, por lo que estuvimos revisando. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son esos puntos finos en los cuales se distancia precisamente la fenomenología clásica de la fenomenología hermenéutica ya propiamente de Paul Ricoeur? O sea, ¿cuáles son los elementos que introduce? Porque me parecieron muy interesantes, al menos en lo que tiene que ver con lo que ya nos comenzaste a decir, que es las narraciones. ¿Qué tiene que ver esto de las narraciones entendido ya desde la fenomenología hermenéutica?
Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, de entrada, a grandes rasgos, el distanciamiento principal, bueno, es esta pretensión que tiene, bueno, la fenomenología clásica, y al decir fenomenología clásica me estoy refiriendo a la fenomenología de Husserl, esa pretensión de indagar bueno, en las esencias, digámoslo de esta manera, en hacer una variación dialéctica, bueno, en hacer, digámoslo de esta manera, un idealismo fenomenológico. Es decir, se distancia del idealismo fenomenológico porque, bueno, al momento en el que dice, y de hecho me estoy refiriendo a uno de los ensayos que componen el libro que se llama Del texto a la acción. Si recuerdo bien, creo que es el primer texto, el primero o el segundo, se llama Fenomenología y Hermenéutica, cuando dice que, bueno, la fenomenología tiene supuestos hermenéuticos y la hermenéutica tiene supuestos fenomenológicos, y que de hecho hay una interdependencia entre fenomenología y hermenéutica. Dice que, bueno, hay que, hay que quitarle a la fenomenología estos como rasgos idealistas, estos rasgos como esencialistas, estos rasgos bueno, que intentan buscar, bueno, algo así como un yo, incluso un yo sustancial, recordando el cogito cartesiano, pienso, por tanto, existo, en el que, bueno, encontramos un cogito, incluso un cogito sustancial, indubitable, que de hecho Descartes es uno de los factores de los que bebe en cierto modo Husserl, y que dice, bueno, es que hay que deslindarnos de esta pretensión, primero idealista, de esta pretensión sustancialista del yo, del cogito, y Ricoeur empieza a dar una revisión, bueno, incluso en esto que podríamos llamarle un cogito quebrado, en el sentido de que, bueno, cogito, refiriéndonos a este punto, bueno, el ser humano quebrado en el sentido, no en el sentido posmoderno, sino en el sentido de que, bueno, es un ser humano en busca de sus posibilidades, siempre en busca de, siempre constituido por, bueno, la narrativa de la historia de su vida. Es decir, no estamos hablando de un idealismo, ni de un yo reflexivo a tal punto incluso de quedar encerrado en sí mismo, sino que es un yo abierto y siempre con necesidad, en necesidad del otro, siempre en necesidad de lo que está dispuesto a, bueno, interpelarnos, ser interpretado, pero también nosotros nos interpretamos a nosotros mismos en algo ya que de hecho va a aparecer en un Ricoeur ya más tardío, y de hecho tengo a la memoria el libro Sí mismo como otro, si recuerdo bien es de 1990, esta hermenéutica del sí, en el sentido de que, bueno, es una hermenéutica primero de la interpretación de uno mismo, el sí mismo, que a su vez, bueno, es un otro. Entonces, no sé si te respondo, bueno, este deslinde de, bueno, de estas variantes sustancialistas o idealistas, es de lo que se diferencia de la fenomenología husserliana, y también un tanto, un poco de la epogea y de la reducción en sus variantes eidéticas, que cabe mencionar que de hecho en Paul Ricoeur y de hecho también en Gadamer hasta cierto punto, de hecho la epogea de alguna manera, bueno, juega un papel importante en el ejercicio hermenéutico, porque, bueno, ya el acto de interpretar los textos, el acto de interpretar al otro implica, bueno, cambios de actitud, y a través de la epopea es que salimos de nuestra actitud, cambiamos de esa manera de nuestra actitud natural para entrar en una actitud que, bueno,
es la actitud que exige el texto. Bueno, Sí, además, una de las cosas que revisaba precisamente con Riquer es precisamente de alguna forma, no sé si coincide conmigo, que es una pequeña crítica que hace precisamente a esto de la epogé, porque dice, bueno, es imposible que el sujeto, la conciencia, sea capaz de ver o de tomar todos los fenómenos y asumirlos completamente, sino que tiene que haber alguna mediación, una mediación que sea real, que esté en el mundo, y esa tiene que ser el efecto del lenguaje, ¿no? En el caso de la narración, pues dice, claro, siempre una historia reflexiva, una historia reflexionada, me permite a mí ver cómo fue el mundo que yo viví fenomenológicamente y cómo es que yo lo interpreto a sí mismo, ¿no? Entonces, me parece una parte muy, muy interesante, muy rica, en el sentido de esto que podemos llamar fenomenología hermenéutica. Profesor. Bueno, y con esto que nos ha dicho, me va quedando claro por dónde va la idea de que la hermenéutica de Ricord es una antropología, porque busca, me parece, rescatarse el mismo sujeto con todas sus vivencias frente a el cartesianismo, bueno, el dualismo cartesiano que de entrada pues separa la res cogitans de la res extensa, que es el mismo cuerpo. Ahí entró en un problema el cartesianismo bárbaro en tratar de vincular, ¿no?, cuerpo y alma, y el cuerpo parecía tener sus propias reglas, sus propias formas de moverse, su propio mecanismo, pero ya el sujeto pensante, pues bueno, parecía estar como encerrado sobre sí mismo. Y ya con esto que nos acaba de decir, me parece que va quedando claro por dónde va precisamente este carácter antropológico. Para todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestra transmisión en vivo, pueden dejar sus preguntas, saludos y comentarios a nuestro invitado a través del chat en vivo. Seguramente responderá de muy buen gusto. Y si están viendo este video en las otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis Radio por si quieren dejarle alguna pregunta a nuestro invitado. Para retomar este asunto del lenguaje y precisar lo que va a entender, aunque ya con la intervención de Alejandro va quedando un poquito claro también qué significa la idea de la narración, el sí mismo como algo que puede ser narrado. ¿Cómo entendemos aquí narración en el pensamiento de la hermenéutica de Paul Ricoeur? Y cuando hablamos de narración, si esta narración que aparece en su obra, pues recoge la narración ficcional, la narración histórica, que tiene que ver con la vivencia, la historia del individuo, de la persona misma, y en qué medida se diferencia un poco del rescate, o más bien del énfasis que pone Gadamer también sobre el lenguaje. Porque bueno, Gadamer insiste mucho en la mediación lingüística para el ejercicio hermenéutico, pero parece que en Gadamer se expande esta idea del lenguaje. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, de entrada, de hecho, primero, para entrarle al tema de la narración, bueno, recomiendo, de hecho, los 3 tomos de Tiempo y Narración, es el libro como principal, al menos, en el que trata el tema de la narración. Y primero me remito a lo siguiente, y de hecho es una pregunta compleja y muy extensa. Pero primero me remito a lo siguiente. En Tiempo y Narración 1, de hecho, toma en cuenta Paul Ricoeur el tema del relato histórico, y en Tiempo y Narración 2 recupera el relato de ficción. Para esto, de hecho, entra en diálogo con varias corrientes. Ricoeur es uno de estos filósofos que no discrimina ningún pensamiento, dialoga con la fenomenología, dialoga con la filosofía analítica, dialoga con el estructuralismo, dialoga con el existencialismo, dialoga con muchos pensadores, recupera la tradición, de hecho, clásica, e incluso los primeros filósofos que recupera es San Agustín y Aristóteles, retomando primero el concepto de tiempo en San Agustín y el concepto de mitos en Aristóteles, y también el concepto de mímesis en Aristóteles. Y de hecho él menciona, Paul Ricoeur menciona tres mímesis. Primero,
Sí, una cosa es el relato histórico, lo tomo en cuenta, es esta reconstrucción de hechos históricos que buscan una pretensión de verdad, que tienen una pretensión de verdad. Esta reconstrucción de hechos con pretensión de verdad necesita del tiempo. Son de hecho una trama narrada con el relato de ficción. De hecho, incluso también es una reconstrucción de cosas que no son, bueno, reales, es decir, pues es ficción, pero que eso no quiere decir que no refieran a nada, distanciándose un poco del referencialismo, bueno, esta idea, bueno, de que la referencia debe de referirse a un objeto real, dicho de esta manera. Bueno, Ricoeur de hecho nos habla de referencia. Una cosa es la referencia de algo real, por ejemplo, si hay un carro rojo acá afuera, una referencia a algo real, y otra referencia que es algo así como una referencia poética, o es una referencia que no necesariamente está puesta en los acontecimientos del mundo. Es decir, habla, traslada el relato de ficción a una profundidad más, que toca, coquetea un poco incluso con el concepto de metáfora en ciertas tendencias a hablar de una redescripción a través de un lenguaje y de una construcción dicha de esa manera en narraciones que va como por otro grupo, que bueno, el lenguaje del mundo tal vez no es el mismo en ese sentido. Cabe también mencionar, bueno, que para hablar de esto, primero hacen una revisión muy cuidadosa, bueno, primero con las tres mímesis. Las tres mímesis de las que les habla es la mímesis 1, la mímesis 1, que se refiere, bueno, al mundo de la acción. Aquí estamos hablando sobre Paul Ricoeur. Mímesis 2, que es la construcción de la trama, es la configuración. Estamos charlando a través de qué, de naciones. Y la mímesis 3 es ese momento, ese encuentro entre y el intérprete o el lector. Aquí una refiguración de la trama. Y la mímesis 2, como que es el puente entre la mímesis 1, el mundo de la acción, y la mímesis 3, que aquí esta mímesis 3 es lo que Gadamer llama aplicación. En el momento en que yo estoy reconstruyendo la obra de Ricoeur a través de la trama que me he construido a mí mismo, entendiendo a este pensador, en algún sentido, bueno, ustedes están aplicando lo que yo voy diciendo, hagan su propia bueno, yoidad, si me queremos llamar así, a ustedes mismos. Aquí, bueno, el concepto de aplicación, incluso, bueno, Ricoeur le llama mímesis 3, Gadamer le llama, bueno, pues así, aplicación. Lo que hace Gadamer, yo creo, bueno, es que Gadamer se centra un poco más en este asunto de la hermenéutica, pero más centrado en la de la tradición, de la historicidad, de un lenguaje, una lingüisticidad, pero inserta en una tradición que sí. Hablar de un lenguaje es estar insertos en una tradición, pero Gadamer
se centra, a mí me parece un poco más en esto. Pero este otro lado, bueno, de hablar de los relatos de ficción, de la ficción, hablar de la narración, hablar de la identidad narrativa, hablar de estas cosas, bueno, es algo que no encontramos en Gadamer, pero sí encontramos en Riquet. Agregando, bueno, ahorita voy a hablar un poco más sobre esto, pero aquí el concepto, bueno, principal, a mí me parece, del tema que nos incumbe es el tiempo para hablar bueno, de identidad narrativa. También esta revisión que hace sobre el tiempo, porque ya hablar de trama, hablar de configuración de la trama, hablar de narraciones, está ahí inserta una temporalidad. Entonces, ¿de qué manera Ripper entiende bueno, ese concepto de tiempo? Digo, no sé si quieran preguntar algo. Bueno, a lo mejor quiero dar una cátedra. No, va muy bien y sobre todo porque con lo que acaba de decir me va quedando claro por qué rescata a Agustín en Tiempo y Narración 1, sobre todo pensando porque yo de repente cuando uno lee ficción o narración ficcional, pues uno piensa en la literatura, ¿no? En estas construcciones fantásticas, pero referido precisamente a la persona que puede construir una narración de sí mismo, volteando a ver a su pasado, pero también haciendo ficciones, narraciones ficcionales respecto de lo que podría hacer en el futuro. Y aunque no necesariamente se refiera a cosas en la realidad, una narración de una misma persona que hará algo en el futuro, de alguna manera está dentro de la esfera de los mundos posibles o lo que posiblemente puede hacerse, pero es a final de cuentas una narración ficcional. Saldremos a las 7 y tantos de aquí del programa e iremos cada quien yo iré a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, y cuando lo narro desde mi presente, pero pensando precisamente como en acciones futuras. Antes de cederle la palabra a Alejandro, porque queremos entrarle ya también como con sabrosés al quid de la cuestión, que es la idea de la identidad y cómo se engarza con esto que nos acaba de decir sobre la narración. Le recordamos a todas nuestras radios ciberescuchas que se están conectando. Estamos platicando con el maestro Jonathan Ricardo Origel. Pueden dejar sus preguntas, saludos y comentarios a través del chat en vivo para que pues interactuamos también con nuestro invitado. Alejandro, por favor. Pues bueno, recordarles pues que pueden mandar sus comentarios, sus saludos y preguntas también, ¿por qué no? Porque además es un tema muy interesante y muy rico y vasto, además de todo. A mí me gustaría que nos hablaras un poco ya sobre la cuestión de la identidad, porque, bueno, nos hiciste una pequeña introducción respecto de lo que es el yo que interpreta su vida y que la narra de alguna forma, pero que este yo también es participativo, según entiendo yo, revisando los textos, algunos de los textos, no todos, claro, pero sí revisando al menos lo más que pudimos para configurar bien esta entrevista, nos encontramos que es un yo, no es un yo solipsista, digamos, de alguna forma, ¿no? No es un yo que se encierra en su propia existencia, yo existo, por lo tanto yo puedo interpretar el mundo, ¿no? Sino que yo interpreto el mundo y narro mi propia historia como individuo a partir también de mi relación con el otro, con los otros yo, ¿no? De hecho, por eso el título de Sí mismo como otro refiere precisamente a sí mismo, a la reafirmación de su propio yo, pero siempre en relación con el otro, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco ya hablando precisamente de identidad narrativa, es decir, cómo narra el sujeto y cómo se configura como una identidad narrativa? Sí, bueno, aquí, bueno, los que ya están siguiendo o han seguido estas transmisiones y me han visto en otras ocasiones, vieron ahí mi nombre y la fotografía y bueno, esta persona, bueno, podemos asegurar que Jonathan es la misma persona que presentó el año pasado, presentó la primera ocasión. ¿Quién es esa persona? ¿Quién soy yo? Es decir, esta es la pregunta principal, primordial para hablar de la identidad narrativa. Dar esa respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es
el que va a hablar sobre Paul Ricoeur, es el mismo que en la primera ocasión habló sobre Curso, es el mismo que en su segunda ocasión habló sobre mexicanidad. ¿Quién es esta persona que ha hablado en otras ocasiones y que ahora va a hablar sobre hermenéutica de este autor Paul Ricoeur? Y que es una pregunta, bueno, que nos interpela a todos. Es ¿quién? El quién, la respuesta a este quién, bueno, es hablar del el quién de la acción. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que hace esta charla? Aquí, esta es una pregunta principal, y de hecho hablamos que buscar un que ahora se presentan en este sitio, Jonathan, es que hablamos de que este sujeto, este yo, no tiene una identidad, no es un yo sustancial, un yo que siempre permanece, que es el mismo y que no cambia, porque efectivamente, de hecho, en mi caso, y sé que todos los demás, bueno, sucede lo mismo, cambiaron en varios aspectos, tanto físicos, hablando incluso retomando un poco el tema también del cuerpo, no hay que olvidarlo, cambiamos corpóreamente, cambiamos en lo que pensamos, en lo que creemos. Hace 2 años aún no había trabajado con Ricoeur, bueno, y ahora me presento con este cambio en mis creencias, mostrando, pero se van mostrando a través de las narraciones que nos contamos a nosotros mismos y que les contamos a los demás. Primero es entender esto, no estamos hablando de una identidad sustancial ni de un yo sustancial, y tampoco estamos hablando de una identidad personal. Aquí, de hecho, se deslinda un poco de la filosofía analítica, de las concepciones sobre identidad personal que encontramos en la filosofía analítica, en el que, bueno, queremos encontrar en esta identidad, bueno, un invariante, tanto estructural, ontogenético, como también como numérico. No estamos hablando de querer encontrar un invariante en esta identidad de este yo. ¿Quién soy yo? No es querer buscar un invariante, porque efectivamente, bueno, no lo vamos a encontrar. La identidad, entonces la identidad narrativa no es la identidad personal. La identidad narrativa es esta, como mediación, si le queremos llamar así, entre, bueno, entre estos dos conceptos, que es la identidad idem, es la mismidad, y la identidad ipse, la ipseidad. La identidad idem, bueno, es efectivamente, bueno, sí, yo he cambiado en varios aspectos, pero sigo siendo, bueno, yo. Hay algo que, bueno, les dije a los otros que, bueno, que soy el mismo, soy Jonathan. Bueno, y es algo que conciben las personas. Y la identidad ipse son esos cambios, esas como modificaciones que tiene el yo, que ya sea en los cambios físicos, los cambios de sus creencias, los cambios en lo que le gusta o no le gusta, son estos cambios, esas variaciones. Pero aquí hablamos de que la identidad narrativa es esta como mediación, esta mezcla, que queremos llamar así, entre esos, esas variaciones, perdón por la repetición, y permanecen en una persona. Pero aquí hablando, de hecho en esto hay que tomar muy en cuenta, bueno, el concepto de cómo el tiempo
se configura en primero una experiencia humana que es contada a través de narraciones, del relato de la historia de nuestra vida, del relato de la historia de mi vida. Esto que hablamos de una identidad narrativa y cómo yo, que ahora viene a dar esta charla sobre Paul Ricoeur, bueno, podemos interpretar a través de las narraciones que le va contando, a través de lo que ha aprendido, de lo que ha trabajado de este autor, entendiendo que primero que el tema de la narración es, bueno, para Paul Ricoeur es es como una ruptura de lo que ya había encontrado en San Agustín, y que, bueno, llaman las aporías del tiempo en San Agustín. Recordando que, bueno, en San Agustín encontramos tres presentes: el presente pasado, el presente presente y el presente futuro, pero en San Agustín, bueno, decimos cómo dar cuenta del tiempo, cómo dar cuenta de que algo a través de los días, de las horas, bueno, es lo mismo, permanece. Cómo encontrar una identidad en ese cambio temporal. Y bueno, Paul Ricoeur, de hecho, y aquí retoma un poco a Aristóteles, este asunto, bueno, de la trama, es que el tiempo humano, la discordancia del tiempo en San Agustín concorda, habla aquí de algo así como una discordancia concordante a través de la trama, de la configuración de la trama. Y esta configuración de la trama, bueno, es otra cosa sino que de las narraciones que cuentan una vida. Bueno, aquí encontramos de que ya dando entrada, de hecho lo hace en un largo recorrido en tiempo y narración, en los 3 tomos, y ya al final, bueno, llega y concluye con el concepto de identidad narrativa, en la que en esta identidad narrativa, en el sentido de que hay alguien que siempre permanece, pero que a su vez también cambia. Ese sí, hermenéutica de ese sí mismo, es a su vez otro. Yo ahora soy otro con respecto a Jonathan, que se presentó aquí el año pasado. No sé si le respondí con este largo recorrido. Sí, además el concepto de identidad narrativa se separa muy bien de la filosofía analítica como del personalismo, de esta identificación de identidad con una persona, que incluso dice que las narraciones históricas, es decir, la historia de la humanidad, también puede ser de alguna forma una narración de cosas, pero que también está mediada precisamente por las narraciones ficcionales. Al final de cuentas, las narraciones ficcionales nos permiten organizar de mejor forma y más comprensible la historia de una persona, pero también la historia de la misma humanidad, ¿no? Y dice, bueno, recordando un poco un texto de José Revueltas, un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que dice en uno de sus textos, creo que es mi posición esencial, creo que se llama el texto, pequeño ensayo, esencialmente de estética, donde dice: recordemos que hemos sido Cristo, pero también hemos sido Hitler. Entonces, de alguna forma la historia es parte verdad, pero también es parte ficcional en la medida en que la organizamos de esa manera. Profesor. Sí, no, muy interesante el asunto, sobre todo porque en esto que nos acaba de plantear, nos queda claro también cómo a la vez, al hablar de la identidad narrativa, evita estas especies como de reduccionismos con la idea de identidad personal. Por ejemplo, en el repasón que le da a Locke, a Hume sobre la idea de la identidad personal, que ellos ven prácticamente como una mera construcción ilusoria, funciona nada más de las meras aglomeraciones de ideas. Y también me hizo repensar un poco la noción de tiempo que aparece, por ejemplo, en Kant, que también la remite al sujeto de alguna manera, pero Kant la reduce a ser esta forma nada más de las formas puras de la intuición, y que son nada más como la base para poder organizar los fenómenos
interno sobre todo, el fenómeno interno, lo que aparece más bien como experiencia interna, pero que no tiene mayor trascendencia. Pero en Paul Ricoeur aparece esta idea del tiempo asociada a la narración para una reconstrucción del sujeto mismo. Quería preguntarle también cómo es que esta idea de identidad narrativa se aplica a las comunidades, porque es un asunto que también aparece en estas obras de Paul Ricoeur, sobre todo en esta última, sí mismo como otro, porque aparece también la idea de la identidad narrativa de comunidades. ¿Cómo se aplica esta idea de identidad narrativa a no sé, a una colectividad, a la vida social, a la vida de una nación? ¿O cuál es el alcance de esta idea de identidad narrativa en la comunidad? Bueno, así a grandes rasgos, tal como sucede con el yo, que bueno, pues hablamos de una identidad idem y una identidad ipse, en el que, bueno, en el yo hay algo, bueno, que siempre lo vamos a considerar como el mismo, y ese yo, bueno, hay algo que en ese yo va a cambiar a través, bueno, de las nuevas experiencias que va viviendo. En las comunidades sucede algo similar. En una comunidad, también hablamos de una identidad idem, hay algo que bueno, nos permite reconocer a esta comunidad jalisciense como eso, una comunidad jalisciense, ya sea cómo nos expresamos a través del lenguaje, cómo se nos presentan, bueno, la gastronomía, cómo vivimos las fiestas. Digo, eso siempre, al menos, podemos decir, bueno, es algo que permanece en ese sentido, de que tenemos una manera de vivir, bueno, nuestra cultura, pero que a través de los alimentos, de alguna manera hay cambios en los que, bueno, que ya no, que nos permite decir, bueno, que ya no estamos hablando de la comunidad de Jalisco de hace 15 años. Ya sea, bueno, esos cambios, ya sea porque, en este caso de que, bueno, ahora en la comunidad de Jalisco podemos incluso hablar de una comunidad o de una cultura de violencia, bueno, que ha aumentado. Bueno, yo recuerdo hace 15 años que la violencia no se manifestaba de manera tan cotidiana como lo se hace ahora, en la que incluso, bueno, en esta identidad ipse, en lo cambiante de la comunidad jalisciense, incluso ahora ya salir a las 9 de la noche, ya es algo que, bueno, ya uno se piensa en hacer eso, que, bueno, hace unos 15 años no sucedía de esa manera. Bueno, ese asunto de cómo aumenta o disminuye la violencia en una comunidad, podemos incluso ahí encontrar en esas variaciones de la identidad, bueno, que podemos encontrar, al menos hablando aquí de la comunidad de Jalisco, y que incluso podemos entenderlo bueno, en otros sentidos, en otras comunidades, en las comunidades de los pueblos, por ejemplo, también hay algo que nos permite reconocer a ese pueblo como el mismo que visitamos hace tiempo, pero que ahora ya encontramos varios cambios en los que tal vez ahora construyeron una estructura que hace tiempo no estaba, tal vez ahora la manera de vivir una festividad, bueno, es distinta a hace tiempo, en los que, bueno, aquí encontramos, bueno, hay una dialéctica entre lo que es lo mismo en una comunidad, también en ello, y entre lo cambiante, la ichinidad, lo otro.
lo que ahora se nos presenta de otra manera y lo podemos interpretar de otra manera. ¿Sí? Y en ese sentido, es una identidad narrativa que se construye también a partir de las percepciones de los individuos que conforman la colectividad, y algo va quedando resguardado precisamente en esta idea de la memoria colectiva. Ha sido interesante este excurso por la obra de Paul Ricoeur sobre la idea de identidad narrativa, porque nos permite, como, bueno, a nuestros radios ciberescuchas, les permitirá contrastar con los programas que ya tuvimos, por ejemplo, sobre la identidad personal desde la filosofía analítica. Hace algunas semanas tuvimos ese tema aquí, o tuvimos un tema también sobre personalismo, que arrancó precisamente con la idea de la identidad personal, la noción de persona, y ahora nos viene este otro tema de identidad narrativa que nos lleva como a dialogar. Antes de cerrar el programa, a todas las personas que nos están conectando, porque todavía hay personas que se están conectando a esta transmisión, pueden dejarle preguntas, saludos, comentarios a nuestro invitado a través del chat en vivo. Alejandro, por favor. Pues bueno, ya para ir entrando a la última etapa del programa y perfilando un poco el cierre, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, hemos estado charlando con Jonathan Ricardo Origel Valenzuela, estamos charlando sobre la identidad narrativa en Paul Ricoeur, un tema que se antojó muy interesante y que aportó nuevas cosas en los estudios, porque habíamos estado un poco más inclinados a estas ideas de identidad, vaya la redundancia, en el sentido más personalista, ¿no? El individuo. Sobre todo porque es una tendencia más contemporánea, ¿no? Ya centrada en el individuo dentro de una comunidad. La pregunta de rigor que siempre le hacemos a nuestros invitados para perfilar el cierre. ¿Alguna recomendación bibliográfica más allá de los textos, evidentemente de Paul Ricoeur? Quizás un texto que hayas publicado, un ensayo, un avance que hayas publicado también o presentado en algún coloquio sobre este autor, o algún otro autor que te gustaría de alguna forma compartir al público que se interesó por este tema y que quiere ahondar más allá de lo que ya se dijo en este programa. Bueno, primero, bueno, en todo lo que ya dijimos, de hecho, sí hay que, bueno, en esto de la identidad es fundamental el tema de la narración, lo que decimos de la identidad de los pueblos y del yo, bueno, es a través siempre de la relación, de la narración, bueno, que expresamos a través del lenguaje, y que obviamente la narración necesita de una experiencia temporal, la experiencia en el tiempo del mundo de la acción, y que, bueno, para esto hay que leer los 3 tomos de tiempo. Concluye por Ricoeur, como ya dije, en el tomo 3 con la identidad narrativa, pero hay que leer los 3 tomos. Está también una conferencia, un ensayo, el libro que se llama Escritos y Conferencias 3, dedicado a la hermenéutica del sí, que bueno, es fundamental para hablar de la identidad narrativa, y mismo como otro, aquí ya reflexiona de manera más profundiza más en estos conceptos de identidad, ipse. También remitirse a Dan, tiene un libro que se llama Paul Ricoeur, así se llama Paul Ricoeur, que me parece, bueno, es bastante claro el autor. De hecho, también tiene libros, de hecho, sobre Gadamer, pero bueno, es fundamental Rondán para introducir la hermenéutica bueno, hasta ahora no tengo nada publicado sobre Paul Ricoeur, pero sí en la revista de este encuentro tengo, bueno, hay un texto bueno, que dice sobre Husserl, el socialismo trascendental y la interpretividad trascendental, que, bueno, de hecho, el ensayo está inspirado, bueno, una conexión
en cierto sentido hacia la hermenéutica. Entonces, para empaparse un poco sobre este primer lado, que es la fenomenología, entonces el ensayo de la revista Desencuentro, que es una revista que surge de la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica, es en el último volumen, ahí se van a encontrar el ensayo. Y bueno, por ahí también en internet hay otro ensayo, bueno, que también le dedico a la fenomenología de Husserl. Bueno, es principal primero saber algo de Husserl para entrarle a Ricoeur. A mí me parece en los que trata un poco sobre los conceptos de epogea y reducción, esta variante idética que digo, bueno, que se deslinda un poco que se deslinda de la hermenéutica de Ricoeur. Y bueno, estas son las recomendaciones que doy. Hay más, de hecho hay muchísimo, pero para irle entrando un poco con estos textos. Fíjese que ahora que mencionó a Grondin, Jean Grondin se refiere, me hizo sentido porque este autor tiene un texto que se titula, es un texto sobre metafísica, no la introducción a la metafísica. Es un texto sobre metafísica que escribe este autor y jala la idea de la hermenéutica para hablar de la metafísica. O sea, ya no se clava en la metafísica que podríamos llamar clásica, que aborda el problema del ser, la sustancia, sus atributos, etcétera, sino que postula una metafísica que busca el sentido de las cosas e incluye precisamente la idea de la acción de la persona. Entonces, ahora que lo menciona, creo que tengo ya como tarea releer a Paul Ricoeur lo más que pueda sobre todos estos textos que nos ha recomendado muy bien, Tiempo y Narración y el otro, el Sí mismo como otro, para entender esta propuesta metafísica de Grondin, que es un asunto interesante. Antes de despedir a nuestro invitado y despedir el programa, el próximo viernes tendremos un programa muy interesante. También hablaremos sobre el tema Aproximación a la obra de Eric Escalante, titulada Perro Callejero, retrospectiva. Es un artista plástico que nos visitará en nuestro programa y hablaremos un poco de su obra contemporánea. No se lo pierdan el próximo viernes. Y pues, maestro Ricardo Origel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Estudio Humanitatis Radio. Este programa sigue siendo su casa para cuando guste venir a platicar sobre cualquier tema de su interés o sobre su tesis de maestría. Le recordamos a nuestro público que nuestro invitado es maestrante en la maestría en estudios en hermenéutica y pensamiento crítico y hermenéutica, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, seguramente ya cuando tenga su tesis calientita, recién salida del horno, pues está cordialmente invitado a platicar con nosotros. Alejandro. Pues bueno, nada más agradecer a maestro Origel y bueno, profesor. Pues muchas gracias a todos por su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.